declaraciones hechas en este espacio informativo por el exministro del Interior, José Serrano, Manta se estaría convirtiendo en un pequeño Sinaloa si no se toman medidas urgentes contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Mario Pazmiño, coronel en servicio pasivo y exdirector de inteligencia militar. También es presidente del Observatorio Nacional de Seguridad. Qué gusto tenerlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias. Un placer, un cordial saludo para todos los oyentes y un buen año para todos. Nos despertamos en este año nuevo con unas declaraciones que realmente alarman. Ayer en este espacio informativo el exministro del Interior y actualmente asambleísta José Serrano decía que había hecho una investigación, un recorrido por la zona de Manabí, específicamente Manta y sus alrededores, y en donde había podido evidenciar que se estaba convirtiendo, y digo entre comillas, en un pequeño Sinaloa. Eso es aterrador realmente, porque si vemos lo que está pasando en Sinaloa, es realmente un lugar en donde la delincuencia organizada y el narcotráfico tiene totalmente tomada la zona, son dueños de esa zona. Me aterra pensar que en nuestro país pueda pasar algo así. Bueno, desde mucho tiempo atrás, la zona costera, especialmente la provincia de Manabí, la zona de Pedernales, son zonas que fueron ya tomadas por el narcotráfico internacional, porque hay una cosa interesante. Ahí están cerca de Manabí, en la provincia de Manabí, más bien dicho, está funcionando un centro de acopio grande, o varios centros de acopio grandes, y también están una plataforma internacional de distribución de cocaína, que es el puerto desde donde se transita y se saca toda la droga para el exterior. Entonces, las afirmaciones del señor asambleísta Serrano tienen mucha lógica con relación al tipo de acción que están ejerciendo estos grupos de crimen internacional y de narcotráfico en esta jurisdicción. Pero esa es una parte pequeña. La parte más grande está el por qué se está dando al momento esta gran actividad de narcotráfico, de ajusticiamientos y de una mayor presencia de violencia en la zona. Porque está entrando otro elemento en el juego del narcotráfico internacional que no estaba considerado dentro de los espacios de los carteles mexicanos que estaban operando en la frontera. Otro elemento más. ¿De dónde viene este elemento del narcotráfico? Este elemento viene desde Europa, es la mafia albanesa, es una estructura sumamente peligrosa, yo diría muy violenta, es un círculo muy cerrado y ha comenzado a desplazar a los carteles tradicionales que estaban en la frontera. Me refiero cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando de la frontera con Colombia, es decir, donde estaban todos los carteles asentados. Han comenzado a desplazarse gran parte de estas estructuras y con ellos también los dos grupos que estaban al momento en formación y que estaban manejando todo el narcotráfico en la frontera. Me refiero en el departamento de Nariño a el grupo Contador, y me refiero al grupo del Putumayo, que estaba operando allá, que es la Constru, luego de la muerte de alias Sinaloa, que fue uno de los comandantes de esa zona de ahí. ¿Qué es lo que pasó ahí? Estos comenzaron a apoderarse de la zona y comenzaron a controlar los dos corredores. No sé si de pronto la cámara puede... Claro que sí, salimos también en FM Mundo Live. Podemos ver puede aquí enfocarla. Una cosa interesante, utilizar este... Obviamente también para nuestros seguidores en radio tenemos que especificar justamente la frontera con Colombia, ¿no? La frontera con Colombia. Aquí está operando esta estructura que se llama Contadores. ¿Están del lado colombiano o ya están del lado ecuatoriano? Pero con influencia directa sobre el corredor del Pacífico, que es el corredor que atraviesa toda la costa ecuatoriana. Por eso es que afecta directamente a Manabí y Esmeraldas, que es parte del control de este grupo narcoterrorista. El otro es el que se encuentra acá, este otro grupo que tiene directamente una vinculación para operar sobre el departamento de Putumayo y se proyecta hacia el sector de el Ecuador por el corredor amazónico. En la frontera de la Amazonía. Sí, correcto. Ahora, esto es algo nuevo, ¿no? Usted dice que son bandas organizadas, algunas que ya están asentadas ahí, que se quedaron sin sus cabezas, sin sus líderes, y que ahora esta organización albanesa pues estaría tomándolos y
liderando el narcotráfico en esta zona y obviamente en la costa ecuatoriana. Con las declaraciones también que se hizo por parte del ex ministro Serrano, actual asambleísta, yo creo que me llama mucho la atención. Hace poco vivimos un intento de juicio político a la ministra del Interior, o la ministra de Gobierno, como se le llama ahora, María Paula Romo, justamente por las fallas en la seguridad, en algunos puntos específicos. Pero ella dijo que ella no tenía que no dependía de ella el crecimiento de la delincuencia. Y a mí me preocupa eso, porque si no, ¿de quién depende? ¿No? Si no es de ella, si no es del Ministerio de Gobierno, que es el que controla a la Policía Nacional, ¿de quién depende nuestra seguridad? La seguridad depende del Estado ecuatoriano, y a la hora del Estado ecuatoriano estamos hablando del Ministerio del Interior y los organismos y las instituciones encargadas del control y garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos, pues la seguridad. Por lo tanto, ahí hay una falla tremenda, porque esa responsabilidad es directamente del Ministerio del Interior, el control sobre estos brotes que se están presentando al interior del país y en la frontera. Yo creo que es importante que tanto la institución policial como la institución militar, que están empeñadas en desarticular estas organizaciones delictivas, pues tengan una mayor, yo diría, penetración en los ámbitos de inteligencia para poder captar con mayor precisión informaciones que les van a beneficiar de aquí a futuro. Pero no entiendo cómo es posible que un asambleísta, exministro, sí, de seguridad, que se encargó de la seguridad en el gobierno anterior, y que usted, un experto también en seguridad, pero que no está dentro del gobierno, sepan todo esto, que nos vengan a la prensa y nos digan estas cosas que realmente nos alteran, nos preocupan, y exigimos que se haga algo para contrarrestar estos problemas en nuestro país, y que no se entere el gobierno, que no se enteren los entes de seguridad del Estado. Me parece una locura. Lo que acaban de decir, o sea, lo que me acaba de decir usted y lo que dijo ayer el asambleísta Serrano, realmente es espeluznante. O sea, estamos rodeados de los carteles del mundo aquí en nuestro país. En este pequeñito país tenemos todos los carteles de México, los carteles de Europa. Es que hay una cosa, el tema importante es el siguiente: el país se transformó en un país de paso a una plataforma internacional de distribución. Las autoridades no quieren reconocer esto, pero es una realidad que el mundo entero nos reconoce al Ecuador como un país que exporta cocaína al resto del mundo. Entonces, ese tipo yo diría, de INRI que tiene el país como tal, atrae mucho más a estas organizaciones delictivas. ¿Por qué me refería a la mafia albanesa? Porque hubo un reportaje de un medio de comunicación, lo voy a citar, es Plan B. Hicieron una investigación sumamente interesante, me pareció sumamente acertada. Y ellos ya indican con claridad sobre ciertas acciones de la mafia albanesa en Guayaquil, en Manabí y creo que Santo Domingo. Pero lo importante es indicar lo siguiente, que la mafia albanesa comenzó a desplazar a los grupos mexicanos y comenzó a tomar el control. Comenzaron a comprar toda la cocaína a los carteles de Colombia, y la gran parte del grupo Contador, del grupo La Constru, todos dejaron a los carteles tradicionales mexicanos y pasaron directamente a trabajar con quien les operaba de mejor manera y les llevaban mayor cantidad de droga y a precios mucho mejores. Entonces, este negocio ilegal afecta directamente al Ecuador. ¿Por qué? Porque por acá atraviesan dos de los corredores más grandes que sirven a esta estructura delictiva para poder trasladar la droga hacia Europa y hacia Asia. ¿Por qué no querría el gobierno reconocer, o el Estado reconocer, que una situación tan grave se está dando en el país? El Ecuador y el país y las autoridades no quieren reconocer porque tienen la idea de que al reconocer que estamos al momento invadidos de estas organizaciones de narcotráfico internacional, perdemos una imagen internacional, porque nos reconocen como un país que tiene problemas sumamente graves. Pero lo que no estamos dándonos cuenta es que si no damos la voz de alerta como país y decimos, señores, este problema tenemos a la comunidad internacional, necesitamos un apoyo para controlar esto, va a ser peor. O sea, el tratar de evitar este tipo de que se difunda esta información. Exactamente,
y que la comunidad internacional diga, sí, señores, ustedes están reconociendo, porque la comunidad internacional ya nos cataloga a nosotros como una plataforma internacional de distribución de droga. Eso es lo que está en los últimos análisis y en los últimos estudios. Ahora, ¿Y tenemos la capacidad, para enfrentar justamente este tipo de amenazas? No tenemos la capacidad porque nuestra estructura de control no tiene la tecnología, no tiene los recursos, no tiene el financiamiento, no tiene el personal altamente capacitado para este tipo de acción. Tenemos sí, la Policía Nacional tiene excelentes profesionales, pero no tenemos en la magnitud del problema y la amenaza. La amenaza es tan grande que necesitamos también dotar a una policía, a una institución que va a controlar este sistema de narcotráfico, pues también con todos los recursos necesarios. Solo pensemos en una cosa, y pongo un ejemplo aquí rapidísimo. El señor Guacho, recordemos el mal conocido Guacho, él ganaba 25 millones semanales, su organización, semanales. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas estaba pidiendo que le den 5 millones para poder hacer frente a todos los problemas que tenía. Desequipada, desarmada, con fusiles que ya no funcionaban, con pertrechos que no servían. Recién estamos tratando de equipar. Entonces, ¿cómo quieren enfrentar a un crimen organizado bien equipado, bien entrenado, con cualquier cantidad de dinero para comprar a las autoridades que quieran y a la justicia que quieran, si no tenemos nada de eso? ¿Qué pasó con esos convenios que se habían firmado justamente con Colombia para trabajar en la frontera, en la seguridad, ahora que pues tenían estos problemas con que se había quedado la guerrilla sin sus dirigentes, e incluso lo que pasó con Guacho, también luego que la guerrilla anunciaba que se rearmaba en Colombia? ¿Qué pasó con esos convenios que se hicieron no hace mucho justamente para resguardar ambas fronteras? Bueno, yo creo que los convenios siguen ahí, pero hay que materializar esos convenios, hay que hacer reuniones permanentes para ver cómo se van moviendo los escenarios en el tema de inteligencia, cómo se va moviendo la información y hacer un seguimiento permanente de estas amenazas. Por ejemplo, ¿cómo no va a ser posible que no tengamos información concreta sobre las actividades del grupo Contador o del grupo se me fue el nombre del otro grupo? ¿Cómo no podemos tener esa información por parte de las autoridades, por parte del Estado ecuatoriano y por parte también de Colombia, que nos proporcione esa información para poder estar atentos y tomar las medidas del caso? Usted se extraña y dice, ¿cómo puede ser posible que yo consulto con otros elementos en Colombia, hago el seguimiento con gente en Venezuela sobre lo que está pasando porque me interesa el tema como tal? Igual manera debería ser el Estado ecuatoriano, con muchos más recursos de los que puedo tener yo o que puede tener otra persona. ¿Dónde está justamente la inteligencia militar? Bueno, ¿no? En esos temas. Ahí el tema no es la inteligencia militar ni la inteligencia policial. Entonces, el tema es el Centro de Inteligencia Estratégico. Si el Centro de Inteligencia Estratégico, que es la cabeza, no funciona, no direcciona todos los pedidos, las colecciones de información, entonces ¿cómo tenemos o le damos información al decisor político? Al hablar de decisor político estoy hablando del presidente de la República. Él tiene que tomar las decisiones. Pero si no tiene información o se le oculta información al presidente de la República, como ya quedó establecido en el problema del 3 al 13 de octubre, que el presidente de la República no conocía gran parte de la información, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como país? Si hay ahí un poco yo diría, de cabos sueltos que no se pueden entrelazar, es un problema grave. Ahora también, otra entre las declaraciones que hizo el exministro del Interior, José Serrano, también decía que muchas de las bandas que se están reorganizando, según él, en la costa ecuatoriana, eran de líderes del narcotráfico que habían sido detenidos ya hace algunos años y que tenían sentencias incluso de 25 años de cárcel y que ya estaban libres sin saber cómo. A ver, hay una cosa que es interesante y en cierta forma tiene la razón el asambleísta Serrano, porque hay un tema interesante. ¿Cómo hace el narcotráfico para posicionarse en un país? Primero, tiene que captar la función gubernamental y ahí hay los aportes a campañas y son las deudas que están. Ahí recuerde usted el tema de la campaña del señor expresidente Correa y su vinculación con las FARC y su vinculación con un sinnúmero de cuestiones y a cambio de un sinnúmero de situaciones para su campaña política. Segundo, control y penetración de los organismos de control.
¿A quiénes me refiero? Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otros organismos, aduana, que están ahí y que pueden inmediatamente ser un elemento o un estorbo para sus operaciones de traqueteo. Y el tercer elemento, y el más importante a mi criterio, es el control, la compra o amedrentamiento de los funcionarios judiciales y fiscales. Con esos tres elementos usted controla el país y el país se transforma en un Estado fallido, en donde no controla el Estado como tal, sino controlan estos carteles. A lo que se refiere el asambleísta Serrano es que esto se está presentando en una provincia, en la provincia de Manabí, porque ya no hay un control eficiente allá, sino hay un control más de las organizaciones delictivas. Le invito a escuchar, coronel, justamente las declaraciones que hizo ayer el asambleísta José Serrano, exministro del Interior. Mi preocupación específica es que si el gobierno y el Estado no toma cartas en el asunto a partir de este mes en materia de lucha contra el narcotráfico, ciudades tan importantes y queridas como Manta se están convirtiendo en pequeñas Sinaloas, porque el narcotráfico está penetrando en todos los niveles. Desde mi perspectiva, se le retiraron recursos a la Policía Nacional, logísticos, e incluso hay patrulleros que no pueden estar permanentemente en la rutina preventiva porque simplemente no tienen combustible. Se terminó con un modelo de gestión que le estaba dando resultados al país. A partir de enero se logra hacer establecer un plan de contingencia para Manabí, para Guayaquil. En el tema de seguridad podremos dar un giro importante. Así, esas fueron las declaraciones del exministro del Interior, actual asambleísta José Serrano, aquí en Notimundo a la Carta. Preocupante lo que veníamos hablando, ¿no? Él habla de que se le retiró el presupuesto a la policía. Ese también fue un factor importante. Bueno, en cierta forma creo que hubo ciertos recortes, no solo para la Policía Nacional, sino también para Fuerzas Armadas, pero yo creo que uno de los factores que no está mencionando es la deficiencia del sistema de inteligencia. Ese sistema de inteligencia a nivel gubernamental no funciona, y en la no funcionar también tiene sus deficiencias que se van a ver reflejadas en las operaciones contra el narcotráfico, en las operaciones contra la delincuencia organizada, en las operaciones contra grupos armados en la frontera. O sea, si no tienen información válida, precisa, veraz, no pueden actuar las otras instituciones. O sea, están ciegos. Pero ya veíamos, ese es un tema que ya venía, que la prensa lo venía anunciando desde hace mucho tiempo. En la costa ecuatoriana, ¿cuántas veces evidenciamos que nuestros pescadores eran tomados por el narcotráfico, justamente obligándolos a ser transportistas de la droga, y que luego terminaban presos porque eran, claro, los que fácilmente cogía la policía, terminaban presos y terminaban en los Estados Unidos, lo peor, ¿no? Y que después las familias enteras de pescadores en la costa ecuatoriana sin su sustento, porque los padres de familia eran retenidos o tomados por el narcotráfico para que trabajen para ellos, ¿no? Eso pasó hace 6 años. A partir de 6 años nos venimos enterando por la prensa que denunciaba estos hechos, ¿no? Ya sabíamos que el narcotráfico estaba por ahí. Correcto. Lo que usted dice es una verdad. Ya se sabía, las autoridades sabían, pero no hicieron nada. Solo le pongo un dato. Noviembre 2019, un mes atrás casi, un poquito más. Manabí presentaba un balance de cerca de 9 toneladas capturadas de cocaína. Eso es un esquema sumamente grande con relación a las incautaciones a nivel nacional. Y la mayoría de incautaciones, casi el 70%, se dan en la zona de la faja costera. ¿Por qué? Porque ahí están los centros de acopio y están las plataformas internacionales de distribución. Eso, lamentablemente, tenemos que hacer operaciones de inteligencia para poder ubicar estos centros de acopio y poder destruir esos centros de acopio. Y buscar ayuda internacional, lo que usted decía, ayuda internacional para enfrentar este problema. El tema es tan grave que esto es una pandemia mundial. Por lo tanto, todos los países tienen que colaborar con ellos. Aquí no importan las ideologías, eso no entienden los políticos. Creen que si es que es de la ideología tal, va a ser mejor los recursos. No, señores. Aquí el problema está ahí, se llama narcotráfico. Y a nivel global podemos, como ecuatorianos que no tenemos recursos económicos, que no tenemos tecnología, pedir a los diferentes países que nos colaboren
en este combate que estamos haciendo. Agradecemos muchísimo la presencia de Mario Pazmiño, coronel en servicio pasivo y exdirector de inteligencia militar, por acompañarnos en esta entrevista. Coronel, muchísimas gracias. Gracias a usted. 13 horas con 37 minutos. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.